¿Cómo están, señores estudiantes? Bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el comportamiento de los usuarios en las vías en caso de emergencia. Eso está establecido en el artículo 303 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Vamos a continuar con el numeral quinto. Avisar a las autoridades o algún agente si aparentemente hubiera heridos o muertos y permanecer en el lugar hasta que lleguen los agentes de tránsito. Sexto, comunicar en todo caso su identidad a otras personas implicadas en el accidente si se lo pidiesen cuando solo se hubiera ocasionado daños materiales y alguna de las partes no estuviera presente. Y facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente si se los pidiesen. Bien, estas son el tipo de comportamiento que los usuarios debemos tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está aquí en pocas palabras hablando? ¿No es cierto? Aquí estamos hablando de uno de los principios o de un valor que lo denominamos como solidaridad. Entonces, nosotros cuando veamos algún accidente, nosotros tenemos que ayudar. Si llegan los agentes de tránsito, debemos dar a conocer lo que hemos visto, que si es que hemos presenciado los hechos. Deberíamos abstenernos tal vez de hacer algún tipo de comentario a algún agente de tránsito cuando probablemente nosotros no presenciemos el accidente de tránsito. Porque a veces los rumores, unas personas lo contarán al accidente de una manera y otras de otra. Entonces, para emitir algún criterio, para poder ayudar, que es de lo que se trata este artículo, nosotros tenemos que saber perfectamente lo que sucedió para poderle comentar o para poder informar a la gente de tránsito. El artículo 305 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nos dice que, salvo en los casos en que manifiestamente no sea necesaria su colaboración, todo usuario de la vía que advierta que se ha producido un accidente de circulación sin estar implicado en él deberá cumplir en cuanto le sea posible y le afecten las prescripciones establecidas en el apartado anterior, a no ser que hubieran apersonado en el lugar del hecho la autoridad o sus agentes. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de ayudar en estos casos de accidentes necesariamente, porque si nosotros hemos estado implicados en el accidente, nosotros debemos de ayudar y de colaborar, que de eso se trata este artículo. Pues evidentemente cuando suceden estos accidentes de tránsito, por lo general no se encuentran los agentes de tránsito, entonces van a necesitar de nuestra ayuda. Entonces vamos a colaborar siempre, diciendo la verdad es lo más importante. Muy bien, continuamos con el elemento humano de la educación vial. Aquí vamos a hablar del señor agente de tránsito. ¿Quién es el agente de tránsito? El señor agente de tránsito es la persona encargada y autorizada por la ley de la organización, regulación, control y vigilancia del tránsito de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos. El artículo nos dice que en todas las vías del país las indicaciones de los agentes de tránsito prevalecerán por sobre cualquier dispositivo regulador y señales de tránsito. Entonces, si nosotros vemos a un agente de tránsito, evidentemente debemos de acatar las disposiciones del mismo. Aquí tenemos los deberes y obligaciones del agente de tránsito. Obligaciones del peatón y conductor hacia el agente de tránsito. Reconocer al agente de tránsito como un amigo y valioso apoyo para la sociedad ecuatoriana. Segundo, analizar y conocer la normativa referida a peatones y conductores cuyo acatamiento es el primer paso
para mejorar las relaciones con autoridades y agentes de tránsito, valorar la gestión diaria del agente de tránsito y colaborar con sus actitudes positivas en concordancia con las leyes de tránsito y reglamentos. Nosotros debemos entender en primer lugar que el agente de tránsito no es nuestro enemigo. Si bien es cierto, han habido o han existido experiencias o malas experiencias de varios usuarios viales con ciertos agentes de tránsito, pero estas son las excepciones. La mayoría de los agentes de tránsito son gente amable que están para brindarnos un servicio, para colaborarnos. Entonces nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista, no verlo como un enemigo. También respetar todas las señales que él realice al momento de dar circulación en la vía. Nosotros no podemos hacer lo que queramos, ir por sobre el agente de tránsito de ninguna manera. Entonces debemos de respetar las señales que él nos realice en ese momento en que estemos conduciendo nuestro vehículo. ¿Cuáles son las funciones del agente de tránsito? Estas funciones se encuentran enmarcadas en la Constitución y la ley. Se resumen de manera general en las siguientes: preventiva, educativa, asistencia técnica y sancionadora. La función preventiva, ¿cuál es? Es el servicio cumplido en forma ordinaria o extraordinaria por parte del agente de tránsito y debe ser de carácter netamente preventivo, enfocado a mejorar la movilidad y seguridad de las personas que se desplazan por las vías. La educativa es la obligación de instruir por medio de una acción docente a los ciudadanos mediante la crianza, enseñanza y doctrina que se le imparte en materia de tránsito. Entonces aquí tenemos dos funciones, ¿no es cierto? La preventiva, que es la que nos sirve y la que siempre nos va a servir mucho, que es para ayudar, para mejorar, para implementar mayor seguridad a las personas que se desplazan por las vías. Y la educativa, que es la que tiene la obligación de instruir a los adolescentes, niños. Hoy por hoy hemos visto que en las escuelas se dan clases, pero también la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene su departamento que ellos difunden información en cuanto a educación vial. La asistencia técnica. El agente de tránsito requiere tener conocimientos básicos en mecánica automotriz, posibilitando prestar una colaboración oportuna y adecuada a los usuarios de la vía. Asimismo, requiere contar con el apoyo logístico necesario que haga efectiva esta actividad. Esta es una parte de la preparación que tienen los agentes de tránsito, ¿verdad? Porque los agentes de tránsito, antes de serlos, tienen que pasar por un curso, tienen que prepararse en todas las materias para que ellos puedan brindar el servicio que los usuarios viales necesitamos. Y la sancionadora. Esta es la labor o esta es la función que menos nos gusta, por sobre todo a las personas que suelen cometer algunas infracciones de tránsito. Es la labor que cumple el agente de tránsito como mecanismo para encauzar el comportamiento de los infractores mediante la aplicación de las sanciones establecidas. Si usted es un infractor y evidentemente el agente de tránsito logra ver el momento en el que usted está cometiendo dicha infracción, usted va a ser sancionado. Entonces esta es la función que evidentemente no a muchos nos gusta, porque nosotros sabemos infringir las normas. Aunque lo querramos o no, siempre tendremos algún pretexto para hacerlo, y si existe algún agente de tránsito que lo presencia, evidentemente vamos a ser sancionados con algún tipo de citación. Vamos a continuar con el elemento material en el tránsito. ¿Qué será el elemento material en el tránsito? El elemento material es tan importante que nos permite circular y guiarnos con todas las comodidades y libres de peligros. El elemento material, para su mejor aplicación y estudio, se lo he dividido de la siguiente manera: las vías terrestres, las señales de tránsito y los vehículos.
Las vías terrestres. Aquí tenemos, primero, se consideran vías terrestres toda avenida, calle, carretera, camino y todo lugar destinado al tránsito peatonal, vehicular y animal de uso público o privado. Y se clasifican en urbanas y rurales. Aquí tenemos los gráficos donde podemos ilustrarnos. Aquí estamos la vía urbana en las ciudades y las vías rurales en lo que tiene que ver fuera de las ciudades, puede ser el campo. Las que se encuentran evidentemente fuera de la ciudad. ¿Cuáles son las vías urbanas? Vamos a ver en este momento cuáles son las vías urbanas. Son las que se encuentran dentro de una población, pueden ser principales o secundarias, de uno o doble sentido y tener uno o más carriles de circulación y que por su estructura se las clasifica en calles, callejones y avenidas. Calle, ¿qué es una calle? Es la vía pública para el tránsito de personas y vehículos dentro de una población y que se compone de aceras y calzada. Ya sabemos lo que es acera y calzada. Acera por donde circula el peatón y la calzada por donde circulan los vehículos. La avenida es la vía pública urbana generalmente dividida por islas de seguridad y compuesta de dos o más calzadas, en la que existen uno o más carriles de circulación. Aquí tenemos los gráficos de lo que es una calle, un callejón y una avenida. El callejón es la vía pública para el tránsito de personas y vehículos en lugares estrechos, casi siempre sin aceras y bordillos, evidentemente por lo angosto del callejón, ¿no? ¿Cuáles son las partes de una vía urbana? En primer lugar, tenemos la calzada. La calzada es la parte pavimentada o afirmada de la vía pública comprendida entre los bordes del camino y aceras, destinada a la circulación de vehículos y animales. Solo para esto es la calzada. El carril es el espacio delimitado dentro de una calzada destinado al tránsito de una sola columna de vehículos en el mismo sentido. Aquí tenemos los gráficos muy claros para poder ilustrarnos y tener el conocimiento, ¿no? Aquí en el carril están señalados con las flechitas. El parterre. ¿Qué será el parterre? Vamos a ver, que siempre escuchamos pero no tenemos mayor conocimiento o no nos hemos ilustrado tal vez en lo que significa o en lo que es un parterre. Parterre es una vereda o isla de seguridad central en las vías que divide el sentido de la circulación y sirve de refugio para los peatones. Aquí en los gráficos podemos observar. Recuerden ustedes que los peatones al momento de transitar por una zona peatonal, evidentemente en el parterre podemos detenernos para proteger nuestra integridad, ¿no? La acera o vereda es la parte de la vía pública elevada y delimitada que sirve para el uso de peatones. Aquí también tenemos los gráficos y podemos observar lo que es una acera y una vereda. La intersección, aquí tenemos el gráfico, es el cruce de dos o más calles o caminos. El paso peatonal o zona de seguridad es el área de una vía pública que se encuentra marcada sobre la calzada, destinada exclusivamente para el paso de peatones. No nos olvidemos, por favor, a este paso peatonal le podemos, en muchas de las ocasiones también se le llama paso cebra, comúnmente se le conoce, ¿no? Entonces, es importante que tengamos este tipo de conocimiento. Y repito una vez más que es importante que nosotros como conductores sepamos, ¿no es cierto?,
nosotros sepamos respetar este tipo de zonas, ya que por aquí transitan los peatones, evidentemente van ellos pues, indefensos, y si nosotros nos distraemos, nosotros podemos ocasionar algún inconveniente, por decirlo menos, ¿no? Así que tenemos que respetar esta vía. Esto es el elemento material en materia de tránsito. El paso peatonal a desnivel o paso elevado, que es de las maneras como nosotros conocemos a estos espacios. ¿Qué nos dice? Es un área construida especialmente para dar seguridad a los peatones al cruzar una vía, y están ubicadas en zonas conflictivas. ¿A qué se refiere con zonas conflictivas? Es donde existe demasiado tráfico y pues se lo realiza justamente para, así como ustedes podemos observar aquí, estoy con mi cursor señalándolo, es para que nosotros crucemos los peatones de manera segura de una acera a otra, y no correr el riesgo de ser impactados por alguno de los vehículos que se encuentran aquí. Lastimosamente, existen muchos accidentes de tránsito porque no utilizamos este paso peatonal a desnivel o el paso elevado. ¿Por qué? Por diferentes cosas, ¿no? O a veces decimos, porque todos son pretextos, de que estamos apurados, de que no tenemos tiempo, pero créanme que esto salva vidas, ¿no? Aquí tenemos también un paso peatonal. Son sumamente importantes y créanme que esto salva vidas. Línea de parada es la línea que se encuentra pintada transversalmente sobre la calzada en las intersecciones 1 metro antes de la zona de seguridad, que sirve de límite para la detención de los vehículos. Aquí estoy yo con mi cursor señalando, esta es la línea de parada. Y este aquí se encuentra 1 metro antes de esta zona de seguridad. Vamos a continuar, seguimos. La cuneta. ¿Qué es una cuneta? Es el lugar construido a los lados de la calle por donde corren las aguas lluvias. Estamos aquí observando, estoy aquí con mi cursor enseñándoles cuáles son las cunetas. Asimismo, el contén es el bordillo que separa la acera de la calzada. ¿No es cierto? Aquí tenemos esta parte. Entonces, este es el bordillo, separa la acera de la calzada. Entonces nosotros aquí podemos identificar tranquilamente. El portal. Vamos a ver qué es un portal. Portal es el límite de una propiedad entre lo privado y lo público. O sea, esta parte de aquí. Y zaguán es la primera pieza donde está la puerta principal, o sea, la puerta que da a la ciudad. Aquí está, este de aquí podríamos denominarlo un zaguán. Vamos a hablar de la ciclovía para quienes les interesa ciclear, quienes tienen sus bicicletas. La ciclovía es una vía o sección de la calzada destinada de manera exclusiva para el tránsito de ciclistas. Aquí podemos observar una vía especial justamente para ellos. Lastimosamente, en nuestra ciudad de Machala, de la provincia de El Oro, acá en el Ecuador, lastimosamente ahí nuestra capital Quito sí tiene
Nosotros aquí en Machala tenemos ciertos lugares, ciertos espacios para ciclear, pero no tenemos todavía equipado bien a nuestra ciudad para poder ciclear de una manera segura como quisiéramos, ¿no? Esperemos que con el tiempo las autoridades pues mejoren esta situación. Estuvimos hablando acerca de las vías urbanas, ahora vamos a hablar acerca de las vías rurales. Son aquellas carreteras que se encuentran fuera de las poblaciones o límites urbanos que sirven para el tránsito de vehículos, personas y animales y que por su estructura se clasifica en carreteras internacionales, que son aquellas que comunican a los países por medio de sus fronteras. Carreteras nacionales sirven para comunicar los puntos más importantes de un país y recorrer grandes distancias del mismo. Tenemos las carreteras regionales o secundarias también, que son aquellas que comunican una población con otra de distinta región. Y los caminos locales o vecinales, que son aquellas que sirven para trasladarse de una población hacia los lugares más apartados de la misma a recintos. Vamos a ver cuáles son las partes de una vía rural. Aquí tenemos en primer lugar a la calzada. Es la parte pavimentada o afirmada de la vía pública comprendida entre los bordes del camino y las bermas. Vamos a ver más adelante que es una berma destinada a la circulación de vehículos y animales. Un carril. Un carril es el espacio delimitado dentro de una calzada destinado al tránsito de una sola columna de vehículos con el mismo sentido. Aquí tenemos nuestro carril. Vamos a continuar. Veamos. Un cruce. Un cruce es la intersección entre dos o más vías de uso público o privado. Aquí tenemos un cruce. La cuesta. Tramo de vía con gradiente ascendente. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra cuesta. Aquí en estos gráficos es muy fácil de poder identificar una cuesta. La berma, de lo que ya habíamos hablado y les dije que ya explicaríamos. Ustedes, señores estudiantes, como futuros conductores profesionales, deben de tener conocimiento de cada una de estas partes de las vías, sean públicas o privadas, porque en un caso de que les pueda suceder un accidente de tránsito, ustedes van a tener el conocimiento suficiente para que puedan solicitarle al agente de tránsito que les facilite ver o les permita ver de qué manera está realizando el parte del accidente de tránsito. Entonces ustedes, como ya tienen conocimientos o nociones al menos de ciertas cosas, pues ustedes van a poder objetarle en ese mismo momento al agente de tránsito. Bien, la berma es la parte de la carretera continua a la calzada destinada para los vehículos estacionados o detenidos por casos de emergencia, como también para el paso de peatones y animales. De igual forma sirve como soporte de la circulación en las carreteras. Aquí con mi cursor les estoy enseñando en esta vía de acá cuál es la berma, de igual manera acá, ¿no es cierto? El andén es la parte marginal de las carreteras normalmente destinados a los peatones. Aquí tenemos, ¿no? El andén. Vamos a continuar. Bueno, la cuneta ya habíamos visto lo que es una cuneta. Es el ángulo formado por la calzada en el plano vertical producido por la diferencia de niveles entre la calzada y la berma. Ya sabemos cuál es la berma, ¿no es cierto? Y ya sabemos cuál es la calzada. Esta es una cuneta. La curva es un tramo de la vía pública en que ésta cambia de dirección. Aquí tenemos en este gráfico perfectamente se puede ver una curva. Vamos a continuar.
con el espaldón. El espaldón es la zona longitudinal de la carretera ubicada en la parte exterior destinada al soporte lateral de la base y capas superficiales de la calzada, eventualmente utilizada para la parada o tránsito de emergencia de vehículos. Aquí tenemos en estos espacios, ¿no? Estos espacios, este es el espaldón. La ciclovía es la vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva con señalización horizontal y vertical. Aquí es. Nosotros los peatones no podemos circular por esta área. Esto aquí es exclusiva para los ciclistas. Bien, señores estudiantes, hasta aquí va a llegar nuestra clase del día de hoy. En la próxima clase veremos acerca de las vías que se encuentra establecido en el artículo 208 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y vamos a continuar con los siguientes artículos. La abogada Joana Tigre Barzallo les agradece por su amable atención. Espero que estas pequeñas explicaciones puedan servirles de mucho en su conocimiento o como parte de su conocimiento en materia de educación vial para que pueda ser un excelente conductor profesional. Muchísimas gracias por su amable atención.